nuevamente, amigos y hermanos. Vamos a estudiar hoy el curso La Fe de Jesús, lo que la Biblia enseña acerca del bautismo. Vamos a comenzar pidiendo la bendición y dirección divina. Querido Padre Eterno, gracias Señor por estos momentos hermosos para poder estudiar tu Santa. Te suplicamos que tu Santo Espíritu pueda iluminar nuestra mente y nuestro corazón para este último tema del primer curso, La Fe de Jesús. Ayúdanos a comprender y gracias por todo este seminario que hemos tenido, Señor. Te lo solicitamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, lo que la Biblia enseña acerca del verdadero bautismo, ¿correcto? Vamos a ver sobre el verdadero bautismo. Todo va a ser sacado a la luz de la palabra de Dios. ¿Quién mandó bautizar? Está en Mateo 28, versículo del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad o todo poder me es dada en el cielo y en la tierra. En otras palabras, Jesús, con toda la autoridad divina, dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿ya? ¿Ok? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mandado habla de mandamiento, ¿no? Y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Estas tres palabras no dejan en duda en absoluto la gran comisión que el Señor ha dejado. Que en nombre del trío celestial, en nombre de la deidad de las tres personas, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, se bautizaran todas las personas. Y es más, enseñándoles que guarden, que cumplan todas las cosas que el Señor nos ha enseñado. Y nos prometió que estaría todos los días con sus discípulos hasta el fin del mundo, mediante el Espíritu Santo. Entonces, la respuesta: ¿quién mandó bautizar? El Señor Jesús. Vamos a ver la segunda pregunta del apartado el verdadero bautismo. ¿Cuál es la forma correcta de bautizar? Mateo 3, versículo del 13 al 16. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Bautista, al Jordán, al río Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Es interesante que nuestro Señor Jesús en el versículo 16 menciona: después que fue bautizado, subió luego del agua. Entonces aquí vemos la importancia. ¿Por qué nuestro Señor Jesús tuvo que ir a un río? Porque la forma correcta de bautizar es zambuir, sumergir totalmente el cuerpo dentro del agua. Si no, no hubiera habido razón alguna de que vaya a un río donde hay abundancia de agua. Si la forma supuestamente correcta hubiera sido como lo hace la iglesia tradicional católica romana, de bautizar goteando agua sobre la cabeza. Si Jesús hubiese aprobado ese tipo de bautismo por aspersión, no hubiese sido necesario ir a un lugar donde hay abundancia de agua. Y todavía dice ahí en el versículo 16,
Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, como haber salido, después de haber sido sumergido. Entonces, la forma correcta de bautizar entonces es descendiendo completamente al agua. La pregunta número 3. ¿Es indispensable el bautismo para salvarse? Muchos dirán, no, yo solamente creo en Dios y es suficiente. ¿Haremos las cosas como nosotros queremos o como Dios manda? Acuérdense que hemos leído el versículo que Jesús dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces tenemos que hacer lo que Jesús manda, no lo que nosotros mandamos. La salvación es de Dios, la salvación no es del hombre. La salvación es de Dios para el hombre. ¿Entiendes? Dios es quien salva. Y el quien salva es el que pone las reglas. Entonces, a la pregunta, ¿es indispensable el bautismo para salvarse? Vamos a ver Marcos 16, 16. ¿Qué dijo Jesús? El que creyere y fuere bautizado, las dos cosas son juntas, ¿no? Creer más bautizarse, ¿no? Será salvo, mas el que no creyere será condenado. Usted toma la decisión hoy día, amigo. O te bautiza, o te pierdes y te mueres eternamente, o si crees en Jesús como tu Salvador personal, lo demuestras bautizándote en forma pública, con la forma correcta. Entonces, si has sido bautizado por la Iglesia Católica por aspersión, eso no vale para nada. A la luz de la palabra de Dios, a la luz de este escrito, ese tipo de bautismo por aspersión no vale para nada. Eso es un engaño tradicional que ha sido hecho por el hombre de pecado, el hijo de perdición, por el papado. Entonces, es indispensable creer y bautizarse. Entonces, aquí la respuesta es: sí es indispensable el bautismo para salvarse. ¿Correcto? Vamos a ver en este apartado los maravillosos resultados del bautismo, hermano. Vamos a ver la pregunta número 4. ¿Qué dos maravillosas bendiciones se reciben cuando eres bautizado? Hechos 2:38, ¿qué dice? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver que esos son dos maravillosas bendiciones que recibes para la sanidad de tu alma, para que tu conciencia esté más curado, para que no sufras estrés, para que no sufras ansiedades, hermano, por la cual mucha gente se está suicidando. Viven sin esperanza, hermanos. Es indispensable el bautismo, entonces, para que recibas estas dos bendiciones: el perdón de los pecados y el Espíritu Santo en tu corazón. Pero el primer paso es arrepentirte, ¿ok? Y bautizarte. Reconocer que Jesús murió por ti, y ese es el acto. ¿Entiende? Jesucristo fue sumergido no solo en el agua para salvarnos, porque ese fue el comienzo de su ministerio. Jesucristo también fue sumergido bajo tierra, en la tumba, por 3 días, hermano. Y salió de la tierra al tercer día, llevando victoria sobre la muerte y ofrecernos esa garantía como victorioso sobre la muerte y resucitando para podernos dar vida cuando Él venga por segunda vez. Eso es justamente ese resultado. Es la muerte espiritual al mundo. Entonces, las dos maravillosas bendiciones que se reciben mediante el bautismo es el perdón y el Espíritu Santo. ¿Correcto?
Vamos a ver la pregunta número 5. ¿A qué institución divina se unen los bautizados? ¿Ok? Vamos a ver en Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, los que fueron enseñados, los que estudiaron el curso de la fe de Jesús, la palabra de Dios, la sana doctrina, ¿no? Y se añadieron aquel día como 3,000 personas bautizadas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es importante? Perseverar en la doctrina, en la verdad pura. No solamente en la doctrina, sino también en la comunión unos con otros, los hermanos en la fe, en el partimiento del pan y en las oraciones, orar el uno al otro, no ser como átomos independientes, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Eso es, hermanos, como cristianos tenemos que cambiar, hermanos. Entonces así es. Entonces, ¿a qué institución divina se unen los bautizados? A la iglesia. La iglesia no es un templo de 4 paredes, hermanos. La iglesia es la congregación de hermanos. Puedes estar acá en Perú, puedes estar en China, puedes estar en Girona, en Cataluña, en España, en México, etcétera, en Estados Unidos. Pero es el mismo sentir cristiano en la doctrina, hermanos. Cuán importante es reunirnos, hermano, aunque sea por internet, ahora a causa de la pandemia. Entonces, maravillosos resultados del bautismo. ¿Qué gloriosa experiencia obtiene el bautizado? Entonces vamos a ver en Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Tal como les decía o adelantaba, Jesucristo fue sepultado en tierra. Bautismo es sinónimo también de sepultar. Pero así como Cristo resucitó de la muerte, así también nos garantiza de que todos nosotros resucitaremos cuando Jesús venga por segunda vez para darnos vida eterna, para ya nunca más morir. Entonces, es indispensable el paso del bautismo, hermano. Es la única vida, la única oportunidad que tenemos en este tiempo maravilloso de gracia. Entonces, ¿qué gloriosa experiencia obtiene el bautizado? Nace a una nueva vida, muertos al mundo, hermano. Ahora, ¿qué debemos hacer? Sabemos la correcta forma de bautizar, que tenemos que bautizarnos en el nombre de Jesús, ¿no? Aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Felipe preguntó, ¿no? Felipe preguntó al que le daba estudio, el eunuco le preguntó a Felipe que le daba estudio bíblico, ¿no? Sobre Isaías, le dijo. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es importante entonces creer en el Hijo de Dios, que es el único camino, la verdad y la vida. Así como Felipe, debes tomar tu decisión para bautizarte. Si crees ya en el Señor Jesús, ¿qué esperas? Toma la decisión. No solamente bautizarse, también abandonar el pecado. Romanos capítulo 6, versículos del 11 al 13 dice, así también ustedes consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muertos al pecado quiere decir que renunciar, ¿no? Renunciar, aborrecer el pecado. 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos espirituales, ¿no? Y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, sus santos mandamientos, que es importante, hermano. Entonces, tenemos que vivir en medio de los muertos andantes, en medio de los zombies de este mundo, hermano. El mundo hace lo contrario a la voluntad de Dios, pero nosotros tenemos que caminar conforme a lo que el Señor nos ordena.
Así la gente puede ver y pueden también tomar la decisión de morir al mundo y unirse al pueblo de Dios, al verdadero pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Pedir el santo bautismo, hermano, amigo, que ahora me escuchas, cuán importante es pedir, solicitar ya de una vez, no dilatar mucho el tiempo, porque mañana o día más tarde te pueden morir de un carro o de cualquier cosa, hermano. De una vez, tomar la buena decisión. Yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado si aquí hay agua? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. O sea, es indispensable estar decidido de todo corazón, ¿no? No dudar. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, hermanos. Entonces, eso es lo que justamente les he traído para ustedes, ¿no? Responder prestamente, prontamente al llamado de Dios, Hebreos 13:15. Hebreos 3:15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo que te dice, que te habla en tu oído, en tu corazón, en tu mente, dice, no endurezca vuestros corazones como en la provocación, no endurezcas, hermano, no dilates, no tardes. El diablo te va a estar ahí metiendo en el pensamiento, no, todavía no, termina tus estudios, tu carrera, o jubílate, después ya te entregas a Dios, hermano. Esa es la voz del diablo, hermano, ¿ya? No lo hagas caso. Mi resolución, creo en el santo bautismo, deseo ser bautizado siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Bien claramente dijo Jesús, ¿no? Enseñándolos que guarden todas las cosas que les he mandado. ¿Aceptas, amigo? ¿Aceptas? Tú bien puedes ser salvo. Entrégate a Jesús, amigo. Bautízate. Y serás una nueva criatura, hermano. Esa es la invitación que te hace el Señor. Vamos a conversar con Dios para que te ayude a tomar una decisión por el Maestro. Querido Padre Eterno, gracias por este estudio que estamos culminando en los estudios básicos. Te pedimos, Señor, que muchas personas que ahora todavía están demorando su decisión de entregarse a ti, puedan ser bautizados. Ayúdale en sus decisiones de entregar su vida completamente a ti. Ayúdale, Señor, que el enemigo está buscando tratar de desanimarlos. Ayúdanos, Señor, a ordenar nuestras vidas para hacer tu voluntad. Favores que te pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Muy bien, amigo. Dios te está invitando. No endurezcas tu corazón, hermano. El Señor Jesús te ama. Dios nos llama, hermano. Conmigo será hasta pronto y hasta muy pronto, amigo. Esperemos que tomes tu decisión ya. Dios te bendiga, hermano.